¿Cómo están amigos? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. Jornada de día viernes 17 de julio del 2026. Sean bienvenidos y bienvenidas a Razones de Estado, el espacio donde analizamos la actualidad nacional e internacional con una mirada crítica y reflexiva. Para hablar de ello ya está con nosotros el doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, que lo saludamos a esta hora de la mañana. Buenos días, don Percival Madero. Adelante, por favor. Buenos días, Douglas. Gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti y para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Un tema que obviamente la voz eh, está unísona respecto a que tenemos que asumir que estamos pasando un momento difícil de nuestra existencia republicana. Son las cosas a las que estamos acostumbrados, que son estas crisis y estas situaciones donde el Estado está estresado. Toda la parte climática que estamos viviendo en una parte muy importante de nuestro país, desde el sur de Atacama hasta cerca de los ríos, los lagos, por allá, la región de los lagos, claramente nos pone de manifiesto el saber ejercitar las distintas experiencias que hemos ido ganando con tanta catástrofe que vive nuestro país de vez en cuando. Y la verdad, perdón, es que tenemos que asumir que hemos aprendido de nuestras catástrofes. Tal vez no lo suficiente, pero cada vez estamos más preparados. Claramente aquí lo que se ve es un pasar, un dictaminar, un ejercer funciones con mucho más propiedad y con la antelación de vida. ¿Qué cuestión que permiten los ejemplos o los efectos climáticos, que nos avisan con mucha antelación de que vienen frentes de mal tiempo, por ejemplo? No así con los temblores, los terremotos y otras cuestiones que son o los mismos tsunamis, que a pesar de que avisan con tiempo, la preparación le da a uno la posibilidad de arrancar, por último. Aquí lo que podemos constatar es que ha habido un esfuerzo bien hecho, a mi juicio, con todo lo que significa este pic ya de requerimientos de Estado que se necesitan. Y para eso, independiente de lo que está pasando en otras esferas de nuestro quehacer institucional, de nuestro quehacer nacional, es obvio que hay una preocupación constante por esto, por el asunto climático, porque es muy fuerte lo que viene, o lo que está ya ocurriendo en algunas regiones de nuestro país. Lo que se necesita acá, a mi juicio, distinguidos auditores, haciendo así como un paneo, es que la realidad de la situación es que las instituciones en muchos casos están preparadas para esto. Tienen personal para poder asimilar las distintas condiciones de los estragos que podría causar un terremoto o un frente de mal tiempo como el que estamos viendo ahora, un volcán, un tsunami, una inundación. Aquí estamos frente también a ver en toda esta situación que estresa la realidad institucional de nuestro país, si en general estamos preparados. Y yo quiero volver a algo que hemos señalado muchas veces aquí en Razones de Estado, que hace falta algo. Algo más, yo diría, más sólido, que tiene que ver con tener a una comunidad, a una ciudadanía preparada para esto. Y la verdad es que no estamos preparados para esto. O sea, tenemos un muy buen cuerpo de bomberos, tenemos una extraordinaria defensa civil, tenemos una imparable Cruz Roja. Pero hoy día, colectivamente, los chilenos y chilenas no estamos preparados para asumir los riesgos que esto significa. Porque claro, acá nos están avisando de un temporal
un supratemporal con tiempo, o temporales, o distintos frentes de mal tiempo. Pero las catástrofes con las cuales nosotros somos parte de la historia, del día a día nuestro, que tenemos que volver a reinvertir lo que el terremoto botó o el aluvión se llevó, hoy día falta algo a la cual tenemos que echar mano, querámoslo o no, porque es necesario hacerlo. Y esto tiene que ver con la forma en que estamos preparados para enfrentar estas situaciones de emergencia. Y claramente, si bien es cierto, tenemos alguna institucionalidad preparada para esto, en lo grueso, nuestra ciudadanía no está preparada para esto. Claro, sabemos de lo que esto significa. Hemos ido aprendiendo de décadas tras décadas lo que esto significa estar medianamente preparado. Nosotros construimos de una manera distinta. Las construcciones de nuestros edificios, de nuestras casas en general, son más caras porque tenemos que hacer más contingencia a los tiempos, y eso requiere en la construcción muchas veces más fierro. Por ejemplo, para los edificios me hablo. A nosotros no se nos van a caer los edificios como se le cayeron a Venezuela hace unos días atrás. Nunca va a pasar eso. O sea, de hecho, y con terremotos chiquitos, o sea, 7,5, 7,3. Importante, pero eso lo vivimos permanentemente. Y los edificios no se nos caen por eso son más caros nuestros departamentos, etc. En fin, aquí, distinguidos auditores y televidentes, estamos frente a otra lección ya de la historia respecto a cómo tenemos que enfrentar esto. Y si bien es cierto, hay cosas que son obviamente muy reconfortantes, como esto que vemos ahora, la rapidez. ¿Ah? La rapidez de estar no es una cosa que nos pide desprevenidos, ¿ya? Como señalábamos al principio de este comentario, de este análisis. Esto del frente meteorológico lo sabíamos hace 15 días. Sin embargo, la búsqueda de nuevos mecanismos que nos hagan más eficientes frente a esta catástrofe está en veremos. Porque la eficiencia va a venir de cuando tengamos ciudadanos preparados. Y como tantas veces acá en Razones de Estado, yo quiero volver a establecer lo que yo creo que es un criterio que se necesita. Acá no debiera haber ninguna persona, ningún estudiante egresado de enseñanza básica o de enseñanza media o de enseñanza técnica o de enseñanza universitaria que tenga al menos un semestre, ojalá 2 semestres de una preparación académica, técnico-académica, para que asuma las condiciones de lo que esto significa. Un profesor, un médico, un ingeniero, un kinesiólogo, ¿ya? Un dentista, un soldador, una persona con un 8º año, que ya tiene a esa edad más o menos 13, 14 años, ya debiera estar en condiciones de saber lo que tiene que hacer. Y eso habiéndoselo enseñado en aula, con personas preparadas para eso. También está la posibilidad de entregarle alguna función formadora a la defensa civil o a la Cruz Roja y particularmente a bomberos. O sea, aquí nos falta a nosotros tomar decisiones que serían muy sencillas de hacer. Es decir, en cada colegio, en cada lugar donde exista una organización humana, en cada empresa, en cada oficina de una personalidad pública, debiera haber alguien, o debieran ser todos, saber qué es lo que pasa y qué es lo que tenemos que hacer frente a una catástrofe. Esas que nos avisan. Esas que no van a ser frentes climáticos. Esas que van a ser terremotos que están anunciados hace muchas décadas para este sector del mundo. No estamos preparados. Tampoco
quisiéramos entender que todo esto que ocurre por este despliegue de autoridades, de recursos, del 2%, digamos, de catástrofe, etcétera, etcétera, gobernadores y todo lo que tiene que ver con municipalidades, etcétera, con tiempo, ya está bien. Pero lo nuestro debiera ser, dado que somos un país altamente sísmico, saber si nuestra ciudadanía está preparada para eso. Y yo creo, honestamente, y tal vez en eso coincida con usted, distinguido auditor y televidente, que no estamos preparados para eso. La pregunta entonces es, ¿qué vamos a hacer para estar preparados? Y eso, obviamente, requiere otras energías, requiere otras conciencias, requiere otras actitudes de nuestros sistemas políticos, de nuestros sistemas jurídicos, de nuestros sistemas del Ejecutivo. Acá lo que se trata es tener en un plazo breve, 5 o 10 años, una formación predeterminada. Muchas veces, lo que ocurre es que uno quiere entregarle responsabilidades a quienes no debiesen tenerlas, dicen. Pero ¿qué mejor que tener a un ciudadano preparado frente a estas catástrofes? Y cuando usted pregunta, y yo lo he hecho, en varias partes, en varios lugares, si estamos preparados para esto o no, ¿quién sabe de esto? Bueno, las respuestas son lacónicas, son, yo diría, brutales. El Estado de Chile no se preocupa de formar a su gente, a sus ciudadanos, frente o para estas catástrofes. Es el Estado, ojalá algún particular brillante, ya, que diga, ¿sabe qué? O dedicarle una fundación a esto, para que emita los cursos, o más bien el interés por aprender esta situación. Acá, cuando se pide un currículum, en el currículum de la persona para un trabajo público o privado, debiera decir qué formación tiene esta persona para esto. O desde cuándo lo vamos a hacer exigible para que ese ingeniero químico, o ese ingeniera químico, o ese médico, ese tecnólogo, ese profesor, o de la profesión que sea, ¿estudió algo respecto a esto? Entonces, eso es lo que nos falta. Y eso es lo que hay que hacer. Por lo menos a mi juicio. No tenemos ciudadanía preparada para esto. Y eso, justamente son estos momentos donde existe pic de preocupación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ante la catástrofe, la autoridad va a poder administrar algunas cositas, pocas, pero no va a llegar con la asistencia que usted necesita ahora ya, de inmediato. Y eso tendremos que tenerlo preparado en cada una de nuestras casas. Le preguntaba yo el otro día a un señor que es dirigente de un centro de padres y apoderados, y le preguntaba, ¿ustedes están formados para esto? ¿Ustedes como centro de padres y apoderados le exigen al colegio que tenga algo así? Y es que no se les ocurre. Es que como los terremotos llegan de repente y nadie los avisa, o como estas inclemencias climáticas avisan con tiempo, pero uno puede, digamos, procurar ver qué se va a hacer, digamos, limpiar ríos, sacar gente de lugares donde están viviendo, en lugares que no son aptos para vivir, etcétera. Pero en la realidad diaria, tan importante sería saber que tenemos ciudadanos preocupados, primero, de su propio entorno. Si el Estado no va a llegar a auxiliarlo en la catástrofe grande, tendrá que tener la macro, pero la posibilidad del segundo a segundo, del hora a hora, la autoridad no va a llegar a usted a solucionarle su problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros solucionamos los problemas sin el apoyo de la autoridad?
porque va a ser tan grande la hecatombe cuando tengamos una emergencia de verdad, no esa que nos avisa, porque si nos dijeran, oiga, va a haber un terremoto grado 9 en 2 semanas más, bueno, ahí nos preocuparíamos, ¿no es cierto? Pero eso no ocurre. Entonces, la toma de conciencia. Me imagino que habrá algún diputado, algún senador medianamente hábil que diga alguna cosa de esa naturaleza. ¿Qué cuesta juntar ahí 10 firmas, 20 firmas para hacer un proyecto de ley y aprobarlo? ¿Saben qué? No cuesta nada. Es voluntad. Y desde acá, desde Razones de Estado, les pedimos que lo hagan. Y estaremos atentos a ver quiénes lo hacen. Porque la verdad es que probablemente que pasada la emergencia a nadie le importe, como pasó con los incendios de Valparaíso, o con lo que ha ocurrido recientemente en Penco y Lirquén, o lo que pasó hace años atrás en Taltal. Dejó de importarles, porque no tuvieron la suficiente, yo diría, prestancia, voluntad, disposición para solucionar el problema. Entonces, no se trata solo de que le ayuden a parar su casa después del terremoto. Se trata de usted cómo se salvó para no morir en ese terremoto o en esa emergencia climática. Entonces, ahí es donde nos falta algo al cual nosotros debiéramos recurrir. Porque el no tener instruida a la población es un tema que obviamente nos debilita, porque parecemos zombies pidiendo ayuda sin haberla hecho nosotros mismos cuando correspondía hacerla. Y le digo, es sencillo hacerlo. Acá es cuestión de voluntad. Porque un niño que sale de octavo básico y que tenga su licencia de enseñanza básica debería ir acompañado con un curso adicional para eso. ¿Qué cuesta? Si ese curso lo puede dictar, yo diría que cualquier bombero, cualquier persona de Cruz Roja, cualquier persona de la defensa civil podría hacer eso. Cualquier militar, un cabo, un sargento, un capitán, lo que sea, pueden dictar eso. Y en las industrias y en las empresas lo mismo. Contratar por medio del CENSE, que muchas veces se pierde, capacitación en primeros auxilios o auxilio, digamos, o prevención de catástrofes. Tenemos carreras que se dedican a eso, prevención de riesgos. Bueno, ¿dónde están esos profesionales para poder contratarlos para que hagan sus clases respectivas y dotarlos de no solamente conocimientos, digamos, verbales, sino que, digamos, reales? Claro, acá se nos enseña que hay un asunto que se llama la Operación Daisy, o así se llamaba antes, ¿ya? Que antiterremotos tocaban una campana en los colegios donde estábamos y uno tenía que salir a los patios y teníamos preparado dónde eran los patios. Ya para salir, cómo teníamos que salir, el orden, la prisa, ya la concentración, lo que estábamos haciendo y saber dónde teníamos los espacios para, ante una catástrofe, salvarnos. ¿Y qué más? Claro. ¿Y qué más? Pues? Porque en nuestras casas, lo más probable es que en un porcentaje enorme de ellas no exista ni siquiera agua para durar 2 días, asumiendo que tienen para un día, suponemos. O eso que se va a cortar el agua y uno empieza a juntar agua. Ahí en el baño, en la tina, no sé, en un jarro, en las ollas, porque se va a cortar el agua. Si cuando venga un terremoto no le van a decir se cortó el agua se va a cortar. El punto es cuánto nos vamos a demorar en reponerla. Y si en ese escenario, distinguidos auditores y televidentes, nos demoráramos una semana en reponer el agua, imagínense 15 días. Imagínense un mes. Entonces, ¿estamos preparados para eso? Ahora, ¿qué beneficios podría traer adicionalmente estar preparados? Bueno, el beneficio es enorme.
mejores ciudadanos, pues. Entender ya que en el mundo en el que uno vive también tiene que preocuparse de uno. Y eso no lo hacemos. ¿Vieron usted las peleas que habían habido en distintos municipios por pelearse el nylon para las casas? Y eso, claro, depende de los tiempos, depende de qué casas se hicieron, por qué no se protegió la entrada de lluvia, cuando eso se podía hacer, con tiempo, con organización. Las juntas de vecinos, vitales en esto, vitales, ya para poder entender cada preocupación de cada lugar. Bueno, me imagino que los concejales, los municipios en general, preocupados de aquello, con tiempo, bien hecho, preparados para la contingencia. Si no ocurre, fantástico, pero estábamos preparados. Pero hoy día no lo estamos. De repente quisiera tener un poco más de tiempo, y tengo auditores y televidentes, para escribir sobre esto, probablemente lo haga. Y acá se requiere una cosa sencilla. Es que ustedes también, si están de acuerdo con lo que acá estamos proponiendo, expresar ese acuerdo a través de una autorización, no sé, para poder proponer un proyecto de ley que apunte a esto. Porque si tuviéramos unas 100.000 firmas que apoyaran la presentación de un proyecto como este, obviamente que iba a ser proyecto, iba a ser ley. Se los propongo a otros, sin perjuicio que tampoco descarto que lo hagamos desde acá mismo, desde Razones de Estado. Lo veremos con el tiempo que tenemos y disponemos, pero ya hemos dejado planteada la inquietud. Ojalá que muchos puedan recogerla. Ahora, eso de tener mejores ciudadanos por el hecho de estar preparados es muy importante. Porque lo que se apunta es a entender que si nosotros no hacemos nada por esto, ahora, teniendo las experiencias para hacerlo, es que algo nos pasa. Porque obviamente no se entiende bajo ninguna circunstancia, bajo ningún prisma, que nosotros no queramos hacer nada respecto a esto. Porque usted lo ve. Usted está en su casa. Usted trabaja en algún lugar. ¿Le han hecho algún curso, una charla, una conferencia, una cosa menor respecto de lo que significa en el lugar donde usted está trabajando y por dónde debiera, solucionar el problema de cómo salvar su vida primero? Y en el día a día, digo, de sus propios hogares. Y eso, distinguidos auditores y televidentes, es un tema que tenemos que volver a preguntarnos. Se nos va a pasar la emergencia. El martes, el miércoles probablemente estaremos recontando los tremendos esfuerzos, con los tremendos recursos que se requirieron para esto. Pero ¿qué más? Y ese es el punto. ¿Por qué no tenemos un servicio militar o cívico-militar para que nuestros jovencitos de 13 años ya asuman un servicio militar para esto? Que puede ser en el ejército, puede ser en la marina, pero puede ser en bomberos, puede ser la Cruz Roja. ¿Por qué no? Entonces, claro, si usted tiene un jovencito de 12, 13 años en su casa, que sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿cómo puede ayudar? No cuando ocurra la catástrofe, sino que antes. Revisión. Yo tengo una experiencia personal. Mi madre vivió en Copiapó el gran terremoto, creo que fue del año 26. Y mi madre todos los días, nos tenía un poncho que estaba a los pies de la cama, ¿ya? Todo bien preparado, las batas con que había que salir, por dónde había que salir, por efectos, y agua. Siempre había agua. Vivió el terremoto. No era suficiente tal vez, pero había siempre agua.
Y eso hoy día era parte de lo que enseñó la experiencia hace muchos años. Pero todos recordamos, por lo menos en nuestras familias, que así se hacía antes, eso se perdió. Yo, de verdad que perdí esa costumbre también. En consecuencia, citándole lo que podría ser las experiencias personales y lo que debiéramos tener como Estado, como nación, claro, nos miran. Y nos miran bien. Dicen, miren, los chinos están preparados, son ordenaditos. Pero no saben que la procesión que llevamos por dentro es brutal. Porque acá usted sabe, porque me imagino que sabe, que está anunciado, digamos, grandes movimientos telúricos para esta zona del mundo. Y va a ocurrir. Y la pregunta es, ¿y estamos preparados? Y la respuesta es no. No estamos preparados. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo? Aparte de decirle a ustedes de generar conciencia respecto a esto. Yo tengo que hacer también, algo tengo en mi casa. Tengo algunas pilas, tengo algunas radios, tengo algunos, varias cosas, digamos, pero no todo tampoco. Pero, ¿y en sus casas? ¿Usted lo podría o tendría la gentileza de conversarlo en sus casas? ¿Qué van a hacer frente a un asunto así? ¿Se podrían poner frente a ese escenario? Yo creo que esto hoy día era importante conversarlo. Se nos viene un fin de semana difícil en el país, ya tenemos lo que ha ocurrido, pero es un anuncio y es yo diría, una advertencia de que si nosotros seguimos no haciendo nada al respecto, en el fondo de prepararnos personalmente, no estoy hablando institucionalmente, porque ahí algo hemos hecho. Personalmente, obviamente, la cuenta va a ser cara. Porque usted no puede pedirle a la autoridad que se preocupe de lo que usted y yo no quisimos hacer. Y ahí está nuestra responsabilidad. La autoridad, con suerte, va a arreglar primero sus problemas en su casa y después lo de los demás. Y usted va a quedar a la cola. ¿Por qué? Porque no se preocupó. Yo y ustedes debemos tener más conciencia, creo yo, respecto a esto. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera estamos terminando nuestro comentario, nuestra reflexión, nuestro análisis del día de hoy. Quiero desearles a todos que tengan un muy buen fin de semana, a pesar de que los que están desde Atacama hacia el sur la están pasando mal. Los que están digamos, de Atacama al sur hacia el norte no están tan mal, pero que tengan todos un buen fin de semana y aprovechando y ver en qué vamos a poder ayudar, porque acá obviamente se va a requerir mucho ayuda personal para poder ir en apoyo y en respaldo a nuestros connacionales que están sufriendo momentos muy difíciles desde Atacama al sur hasta la región de los lagos. Quiero invitarlos para más rato al programa Escucha América. Bien interesante, respecto de los temas de los ataques que ocurrieron hoy día en la mañana respecto a Irán. Ahí lo comentaremos. Entonces, buen fin de semana para todos y nos encontramos acá en Razones de Estado, Dios mediante, el próximo lunes. Adelante, Douglas. Muchísimas gracias. Esas eran las palabras del doctor en comunicación y cientista político, don Percival Madero, para la jornada del día de hoy. 10 años analizando la contingencia con la mirada crítica y reflexiva, Razones de Estado está cumpliendo una década acompañando el debate sobre la actualidad y el acontecer político de Chile y el mundo. Los invitamos para que nos puedan acompañar de lunes a viernes a las 9 de la mañana, a las 13 horas y a las 17 horas aquí en Madero FM y Desierto de Atacama Televisión. Continúen en nuestra programación. Somos Madero FM, la fuerza del norte.